La democracia mexicana es como un perro verde. ¿Alguna vez has visto un perro verde? Yo tampoco. Un perro verde es un animal mitológico, me lo imagino así con una piel como del tono de Hulk, el hombre increíble, exótico, agresivo, pues un animal que no responde al perfil de una mascota adorable como son la generalidad de los perros. ¿Por qué la democracia mexicana es un perro verde? Bueno, porque también es exótica, es rara, es anómala. ¿Dónde radican estas excentricidades de la democracia mexicana? Por ejemplo, los reto a agarrar un globo terráqueo y encontrar, o un mapamundi, otro país, otra democracia en el mundo, donde no haya reelección para presidente, donde no haya reelección legislativa, donde no haya reelección para gobernadores, donde no haya reelección para presidentes municipales. No lo van a encontrar en el mapamundi o en el globo terráqueo, no existe. Somos la única democracia en el mundo que impide a los ciudadanos la posibilidad de reelegir o castigar a sus autoridades. También lo reto a encontrar, por ejemplo, democracias que no acepten candidaturas ciudadanas. Son la excepción. La lógica de la ciudadanía es darle el poder a la gente, que los ciudadanos tomen las decisiones de quiénes son los individuos más adecuados para permanecer en el poder, para tomar las decisiones de gobierno, para decidir sobre los temas de la cosa pública. Los mexicanos tenemos castrado el derecho a poder reelegir a nuestras autoridades. Y siempre, como en muchos otros casos y problemas de nuestro país, esta razón, este límite a nuestro derecho está vestido con las prendas del nacionalismo, con los argumentos de la historia. ¿Por qué no tenemos reelección? Pues porque hubo 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana en 1910 luchando porque Porfirio Díaz no se reeligiera. Eso es cierto, pero diciendo verdades a medias podemos contar muchísimas mentiras y decir que la Revolución de 1910, que Madero se levantó en armas para impedir la reelección de presidentes municipales y del Congreso, es totalmente falso. El problema era con Porfirio Díaz, que llevaba 3 décadas en el poder. Y nadie está argumentando a favor de la reelección de presidente de la República o reelección de gobernadores. Deberíamos empezar con nuestros legisladores, como sucede en la gran mayoría de las democracias del mundo. Y no pienso en una reelección eterna. Imagina al legislador que más miedo te da, que menos ganas tendrías de invitar a la sala de tu casa. Puede ser un diputado, un senador del PRI, del PAN o del PRD, alguien que lo veas y el estómago te haga chicharrón. Bueno, esa persona no se tiene que quedar en el poder eternamente por el hecho que exista reelección. Primero, podemos poner límites a la reelección y creo que sería muy sano. 2 o 3 periodos, que se queden a lo mucho 6 o 9 años los legisladores. Y además tú vas a tener la oportunidad de arruinarle su carrera política a ese legislador que no te gusta o premiar a un legislador que defiende lo que tú representas. El problema es que hoy en México, estos legisladores que vemos en el Congreso, que vemos en el Senado, tú no les importas. Lo que les importa en su futuro político es quedar bien con los líderes de sus partidos. Se habla mucho en México de la partidocracia. La partidocracia es una fachada, así como en las películas de westerns, que nada más había un pedazo de cartón que formaba una calle, una escenografía, y detrás de ese cartón no había nada. Eso es la partidocracia, es como una especie de... Ese es un mito, ese es un mago de Oz. Lo que es la partidocracia son unas 15 o 20 personas que manejan los 3 partidos políticos más importantes, los líderes de estos partidos. En el caso del PAN, el presidente de la República; en el caso del PRD, Andrés Manuel López Obrador; en el caso del PRI, algunos gobernadores con muchísimo peso, de los cuales seguramente ya estás pensando sus nombres. Ellos son la partidocracia, ellos deciden qué diputado va a pasar a senador, qué senador va a regresar de diputado. Ellos deciden el futuro profesional de los políticos que dicen representar tus intereses. La realidad es que estas personas que representan a la partidocracia te tienen miedo, te tienen muchísimo miedo, pavor. Tienen miedo a la posibilidad de que tú decidas el futuro político de México en lugar de ellos. Hay que entenderlos, caminemos en sus zapatos por unos minutos. Imagínate que tú tienes el control sobre 1/3 de la Cámara de Diputados
Y toda la gente que trabaja, y todos esos diputados, su futuro profesional depende de quedar bien contigo. Pues evidentemente no vas a querer cambiar ese esquema. Tienes el control, tienes el poder, puedes decirles cómo voten, cómo dejen de votar. En cambio, si hubiera reelección, las burocracias partidistas se volverían irrelevantes, como sucede en la gran mayoría de las democracias del mundo. Porque lo que le va a importar al diputado entonces es quedar bien contigo. Y sí va a estar muy preocupado de cometer un error por la posibilidad de que tú votes en contra. Hay mucha gente que se opone a la reelección con el argumento de que hay poca rendición de cuentas en México. Yo creo que hay poca rendición de cuentas precisamente porque no hay reelección. Un caso cercano, por ejemplo, en Brasil, hace 15 años tampoco tenían reelección a ningún cargo de gobierno. Por ahí de mediados de los 90 impulsaron la reelección a todos los niveles de autoridad, desde el Congreso, las presidencias municipales. La gente que se dedica, por ejemplo, a estudiar corrupción, lo que han encontrado es que un presidente municipal brasileño que tiene la posibilidad de enfrentar a los electores en las urnas, que tiene que rendirles cuentas, darles explicaciones sobre sus actos, resultan gobernantes mucho menos corruptos que los que jamás tenían que enfrentarse a la reelección. En el caso de los presidentes municipales, nuestros ayuntamientos, nuestros municipios son instituciones diseñadas para el fracaso. Cuando veo cómo funciona un municipio, realmente me sorprendo de que México no esté en peores circunstancias. La gente que llega a manejar ciudades tan complejas como Monterrey, como Guadalajara, como las delegaciones en la Ciudad de México, tienen 3 años en el cargo. O sea, imagínate, llegas a tu oficina, encuentras dónde está el apagador de luz, te ubicas en el pasillo para llegar al baño, empiezas a entender cómo funcionan cosas tan complicadas como el manejo de basura, la seguridad pública, todo el tema de tránsito y transporte, y en 3 años, para afuera. No hay posibilidad de reelegirse y además tenemos los periodos más breves de permanencia en el poder de un presidente municipal en toda América Latina. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje de los funcionarios públicos a nivel municipal lo estamos cancelando. Y eso es nada más como el problema por encimita. Si se pone uno a rascarle, la cosa está mucho peor. Platicando con una regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, me decía que al empezar el mandato del nuevo presidente municipal, había que separar una lana del presupuesto para pagarle a toda la gente que iban a correr de la administración municipal pasada. Todos los conflictos laborales que derivan de correr a personal en una empresa o en un área de gobierno. Y lo que pasa es que entra la nueva administración y corren a todo mundo. Es como en el fútbol americano que entra la ofensiva y sale la defensiva. Lo mismo sucede con las administraciones municipales. Pero cuando sale la ofensiva, sale el jefe de la policía, que ya más o menos le entendía cómo funcionaba su cargo, sale el jefe de recolección de basura, el encargado de distribución de agua. En una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad encontramos que en promedio una persona dedicada a la administración del agua de un municipio permanece en su cargo menos de 18 meses. Imagínate encargarte de la administración del agua de una ciudad como Puebla y que cada 18 meses estén rotando al personal encargado de que esa agua llegue a nuestros hogares, de que el drenaje funcione, de que se dé tratamiento a las aguas negras. No es una cosa simple. Y estamos tratándolo como si fuera realmente ponerle crema a unos tacos, como si fuera algo que no necesitáramos profesionalizar, equipos humanos, curvas de aprendizaje para que se entendieran los problemas de nuestras ciudades. No tenemos reelección porque le tienen miedo a tu voto y lo que tenemos son municipios que no garantizan nuestra seguridad ni nuestra calidad de vida en las ciudades. Y hoy por hoy en México, la mayoría de nuestros compatriotas vivimos en ciudades. Del funcionamiento de los municipios depende en buena medida la calidad de vida de los mexicanos. Los municipios son los espacios urbanos donde transitamos todos los días, o las delegaciones en el caso del Distrito Federal, son las autoridades más cercanas a nosotros, en la mayoría de las regiones del país son los que recogen la basura, los encargados de la seguridad pública. Y sobre el futuro político de estas autoridades claves en nuestra vida cotidiana, no tenemos palabra, no tenemos dicho, no tenemos posibilidad de elegir o castigar. ¿Por qué? Porque te tienen miedo.
Mientras no haya reelección en México, no vamos a poder usar plenamente nuestros derechos para decidir quiénes sí y quiénes no deben participar en los asuntos públicos. Ojalá que los liderazgos políticos en el Congreso y en el Poder Ejecutivo se les pase un poquito este pavor sobre los ciudadanos y sus derechos, y México deje de ser una democracia excéntrica normal, deje de ser un perro verde, y simplemente nos integremos a la comunidad de naciones democráticas, donde cosas como la reelección legislativa, la reelección de presidentes municipales o las candidaturas ciudadanas son vistas como algo totalmente normal y producto del ejercicio de los derechos de ciudadanos como tú y como yo.